Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Mundos Diferentes en una misma mente, llamado La Librería Leyendo a Miller, donde hablaremos un poco sobre varios relatos de la escritora dominicana Janet Miller. Mi nombre es Laura Paulino y hablaré sobre El cumpleaños de la abuela, un relato perteneciente a su libro A mí no me gustan los boleros. Hola a todos, mi nombre es Ashley Maricel Paula y estaré hablando sobre La Gorda, que es un cuento que se puede encontrar en su libro Cuentos de Mujeres. Hola, mi nombre es Mónica Tarragó y yo hablaré sobre Hombrecito, que es uno de los cuentos en la colección de cuentos de Janet Miller del mismo nombre, publicado en el 2016. Bueno, creo que sería lo primordial empezar hablando de la mente detrás de estos libros, que es Janet Miller. Ella es una escritora, poeta y crítica de arte. Nació en Santo Domingo en 1944 y fue conocida por ser un miembro sobresaliente de la generación de los 60. Sí, Maricel, quería agregar también algo importante de la escritura de Janet Miller, es como ella em, habla del dominicano promedio, y habla siempre sobre temas que uno como dominicano puede relacionarse. Son siempre temas muy cercanos a República Dominicana. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, Mónica. Janet Miller es una de las escritoras con las que uno como lector puede sentirse identificado con las cosas que relata en sus textos. Igualmente ella ha sido una de las personas en el ámbito de literatura dominicana con más reconocimiento a lo largo de su carrera. Sus escritos tienen esa esencia de tu poder sentirte identificado con ellos y te dan el interés de leerlo y seguir leyendo más sobre ella. Sí, exactamente. Y por eso me ha gustado mucho leer sus cuentos, porque uno se siente identificado y son temas em, que uno conoce y se puede relacionar muy fácilmente. Y bueno, con esto quería llegar em, al cuento que leí de Janet Miller, que se llama Hombrecito. Hombrecito trata sobre em, la vida de un joven, Miguel, que es pobre, no tiene casa, pero es muy sabio e inteligente y por eso le llaman hombrecito, y además de que es enano. Y la historia toma lugar en el periodo de tiempo después, o sea, justo después de que asesinaron a Trujillo, y em, que es un contexto de tiempo, un contexto social muy cercano a nosotros los dominicanos, que em, digamos, aunque nosotros los jóvenes no lo vivimos, lo vivieron tal vez nuestros padres o nuestros abuelos. Y en este cuento, en realidad solo describe al hombrecito y un poco de su vida, pero lo más importante que se quiere llevar con la descripción del hombrecito es cómo los jóvenes en ese tiempo se oponían al régimen, y cómo, eh, cómo el hombrecito, aunque era enano y era pobre, em, y aunque sufría mucha discriminación, ¿verdad? Ese tema de discriminación que toca mucho Miller, cómo él todavía era un activista. Entonces, habla todos esos temas, desigualdad entre clases sociales, la vida de las personas durante el régimen y la vida de los jóvenes también durante ese tiempo en República Dominicana. Ya que tocaste el tema de casos sociales y la vida de los jóvenes en el ámbito y en el tiempo basado en tu libro, mi libro llamado, bueno, mi relato del libro, A mí no me gustan los boleros, llamado El cumpleaños de la abuela, por el título, yo deduje que
relato trataría sobre una abuela o sobre el momento de su cumpleaños en sí. Pero al empezar a leer me di cuenta de que en realidad está escrito en primera persona. Hablaba sobre lo que vivieron tres hermanas a lo largo de su vida siendo criadas por su abuela. O sea, su madre le entregó a su abuela para que ella las criase. El relato en sí tiene la ley del interés desde el principio, te atrapa mucho, ya que empieza como que con describiendo el lugar donde vivía su abuela, o sea, la casa. Y yo leyéndolo como que me sentí muy identificada, ya que recordé cuando mi abuela todavía estaba viva, mi abuela paterna todavía vivía, y como nosotros también en familia celebrábamos su cumpleaños. Y como que me sentí muy identificada al respecto con eso. Cuenta como o sea, como tres hermanas y la abuela se llamaba Victoria. Ella era esposa de un militar, un general, perdón. Él había muerto y cuenta la historia de tres hermanas que eran Julia, Ángela y Regina. Cuenta Julia siendo la mayor, Regina la menor y Ángela la del medio. Cuenta cómo cada una fue viviendo su vida con su abuela desde su niñez hasta ya ser mujeres y casarse y hasta divorciarse. Y el relato en sí está muy bien escrito. A mí me gustó mucho leerlo. Te deja como que queriendo saber más al respecto de la vida de esos tres personajes y su abuela. Y en verdad te hace identificarte mucho con las cosas que pasaron los personajes, ya sea en su niñez, adolescencia o ya como mujeres, y cómo Janet Miller describe el lugar y los sucesos. Hace que tú como lector te sientas muy bien identificado con lo que estás leyendo. La ley del interés en los relatos de Janet Miller, ella lo sabe aplicar muy bien, porque no hay un momento, por este relato que pude tener la oportunidad de leer, me di cuenta de que no hay momentos en que tú te aburras o te sientas perdido a lo largo de la historia. Siempre te está atrapando y tú quieres como que saber más acerca de lo que estás leyendo. Me gustó mucho. Algo muy interesante que definitivamente tiene en común el libro, el cuento que leí con el que tú leíste, Laura, es que tú mencionaste que en el cuento que leíste, las hermanas vivían con su abuela y de hecho en el cuento La Gorda de Janet Miller, el personaje principal también vive con la abuela. Ahora, como lo menciona Maricel, en el libro que yo leí, justamente la segunda hermana, o sea, Ángela, a ella le decían la gorda, o sea, lo describen como la gorda en mi relato también. Entonces, ahora como que me surgió como una teoría de que puede ser que nuestros dos libros estén conectados y que el libro de la gorda sea solamente especificándose en la historia de esa hermana de Ángela, porque en verdad menciona datos y cosas que dan mucha relación a tu libro, Maricel. Entonces puede hacer que tengan relación y que sea la misma persona, porque Janet Miller tiene eso, como que en sus libros ella da como que pautas y cosas que te hacen relacionar un relato con otro. Y puede hacer que la segunda hermana, Ángela, sea igualmente la gorda de tu libro. Eso es realmente muy intrigante de saber. Me gustaría saber en qué año se publicó ese cuento, porque el cuento La Gorda se publicó en el 2002. Y dependiendo, vamos a decir, hubiera podido ser que Miller, después de escribir ese cuento que tú estás
desde que tú estás hablando, pudo haberse inspirado para hacerlo el cuento La Gorda o viceversa. Realmente es algo que me gusta mucho esa teoría. Sí. Algo que también quería mencionar es que en el libro, en el cuento que leyó y leíste, Mónica, tú hablaste en el contexto histórico en que se basaba, que era en el tiempo que asesinaron a Trujillo, y en el que yo leí el contexto histórico era en el momento de la dictadura de Trujillo, o sea que este cuento La Gorda pasó antes que Los Hombrecitos, y además de que habla de la discriminación del personaje principal. Y en el libro que pude leer, en el cuento que pude leer, también el personaje principal sufre de discriminación. Y de hecho, de esto es el tema principal de este cuento, se llama La Gorda, donde la protagonista no tiene nombre, simplemente es La Gorda, y se basa en cómo su vida está envuelta en esa característica de ella que es de sobrepeso. Y es interesante ver que no solo en este cuento se puede ver que Miller habla de la discriminación, sino en otros también. En el cuento La Gorda, la característica principal de este cuento es el título y es la protagonista que no se le da un nombre. Y después de poder leer varias veces, al principio no pude entender por qué el personaje principal no tenía nombre. Pero después de hacer investigación y después de que me aclararan, pude entender que esto es porque no está hablando de una persona en sí, está hablando de una representación, de una metáfora. Me recordó mucho al cuento de la mujer de Juan Bosch. Otra, o un detalle. Volviendo al tema, sí, y pude entender que es que ella quiere dirigir este cuento a esas muchachas, a esas niñas que tuvieron que vivir ese ambiente tan negativo, donde las personas no te miran por quién tú eres, sino te miran por tu apariencia. Y al final del cuento, la niña se queda llorando toda la noche y nada más es un sueño que tiene, que es donde es delgada, tiene 15 años y todos los chicos como están arriba de ella tratando de que baile y cosas así. Y muestra una realidad que yo me sentí un poco identificada. Me sentí un poco identificada porque sé lo que se siente, que las personas solo te miren por tu apariencia y no por tu personalidad. Se podría decir, ella misma decía, el personaje principal, yo soy alguien inteligente, soy alguien carismática, pero las personas a su alrededor no veían eso. Entonces, ahora algo que yo veo en común es que muchos de los personajes lo llaman solo por una característica de él. Ustedes dos tienen que sus personajes se llaman la gorda, porque, bueno, son gordas. Y el mío, que como es enano, le dicen hombrecito. Y algo interesante que vi, me parece como algo que define a Miller, ese tipo de nombrar personajes. Ahora me gustaría preguntar, ¿cuál de los libros comentados entre El Hombrecito, La Gorda y El Cumpleaños de la Abuela es su favorito? A mí, en lo personal, aparte del relato que tuve la oportunidad de leer, me pareció muy interesante el cuento de Maricel, la gorda, ya que aparte de que, por lo que pudimos compartir, los dos relatos tienen mucha relación, me pude sentir muy identificada con lo que el libro transmite y trata de contar, que es la discriminación y todo ese ámbito de que todo ese ámbito que las personas viven día a día y que yo en algún momento de mi vida también. A mí, el que más me llamó la atención fue Los Hombrecitos de que habló Mónica. Me gusta mucho el nombre y me gusta mucho el contexto en que se da. A mí siempre me ha gustado leer libros que sean en los tiempos de Trujillo o en esos tiempos históricos porque no solo nos entretienen, sino también nosotros podemos aprender de historia
y creo que con ese libro uno puede hacer ambos, uno se puede entretener y uno puede aprender, uno puede llevarse esa información de cómo esas personas vivían en el tiempo de Trujillo y cuando se asesinó a Trujillo. Y es algo, sería muy interesante ver cómo se desarrollaría ese contexto con ese personaje. Laura, a mí también me llamó mucho la atención La Gorda por esa misma razón que em, es fácil como que relacionarse a un personaje así y puedo como que identificarme con la historia. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado para este podcast. Ha sido muy agradable poder compartir nuestros pensamientos sobre los escritos de Janet Miller. Esto fue todo por este episodio de Mundos Diferentes en una misma mente con librería de Janet Miller. Muchas gracias por escuchar.